Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos días de martes. Muy buenos días de martes. Buenos días, buenos días. Bendecido martes. Gracias a Dios que ya es martes, chicos. Gracias a Dios que ya es martes. Que aquí ya me está dando calor. Muy buenos días, buenos días. Vamos a esperar que sigan conectando. Vamos a esperar que se sigan conectando. Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Buenos días de martes. Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a nuestro encuentro con Dios. De mañanita, dándole las primicias al Señor, ¿verdad? Muy buenos días a todos los que ya se están conectando por TikTok. Muy buenos días. Muy buenos y bendecidos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos, a todos los que ya están por TikTok. Muy buenos días. Diego, Eli, Jocelyn, Chaparrita, GT Mora, a ver los que ya pasaron antes. Aquí están. 21, Beto, Marta, SX. Muy buenos días. Jocelyn 7, Javier, Rocío Flores. Muy buenos días. Muy buenos días. Sean bienvenidos a este tiempo con el Señor. Muy buenos días. Blanca, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos ya aquí presentes con nuestro encuentro con Dios, buscando ese tiempo con el Señor, dándole lo primero, que nadie se vaya a la calle, a las actividades, sin antes decirle al Señor gracias, y sin antes decirle al Señor, te necesitamos. Queremos que tú seas el primero en ir con nosotros a donde vamos, que tú seas ese amigo, ese socio, ese compañero que necesitamos, ¿verdad? Para caminar con paso firme ese día. Que no se vaya este día sin que le digamos a nuestro Creador, gracias, ¿verdad? Y así mismo lo vamos a hacer para ir comenzando, que se vayan incorporando los que nos faltan por la plataforma de Facebook. Ya no hay problema ahorita, ya estamos bien, ¿verdad? Dando unos minutitos para que se vayan conectando. Ay, salud a mí y gracias. Salud. Todavía estamos ahí, ya saliendo, gracias a Dios, ya mejorcitos de la garganta. Todavía hay unas poquitas, pero ya vamos. Moni, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Sean bienvenidos. Qué gusto verles. Qué gusto saber que estamos todos aquí, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor y vamos a empezar con nuestro estudio, que está muy interesante como cada capítulo, ¿verdad? Como cada capítulo. Os invito a darle gracias a Dios. Bendito y amoroso Padre Jehová, mi Dios. Señor, muy buenos días. Buenos días, gracias por habernos puesto de pie, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la vida de nuestros seres queridos. Señor, gracias por cada uno de los que están conectados aquí buscándote de mañanita, Señor. Mira, Señor, que todos y cada uno de los que están aquí tienen sus propios retos en la vida, Señor. A veces el cansancio o ciertas actividades que ya se tienen que cumplir, Señor, que a veces no permiten que nosotros te demos lo mejor de cada día que nos das. Pero aquí están, Señor. Yo los pongo en tus manos y te digo, Señor, bendice sus vidas, porque han dejado todo por un lado y han dedicado ese tiempo para escucharte,
porque todos estamos aquí, Señor, para escucharte a ti, porque te necesitamos, Padre. Y necesitamos que vayas con nosotros a donde quiera que vayamos a ir ese día. Y que, Padre, en tu infinita misericordia nos libres de todo mal, de cualquier suceso imprevisto, Padre, que bendigas nuestro trabajo, que nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, capacidad de excelencia para hacer todo como para ti y no para el hombre. No fijarnos en que es para alguien más, sino que es para ti. Y darte siempre más, mucho más de lo que podemos hacer, porque tú estás observándonos y tú mereces lo mejor. Padre, muchas gracias por este día. Muchas gracias por este día de martes. Padre, gracias por todo lo que tú ya tienes preparado para todos y cada uno de nosotros. Mira, mi Dios, que te necesitamos. Estamos aquí sentados ya suplicándote de tu Espíritu Santo, Señor, para comprender, para que le hables a nuestro corazón y a nuestra mente y tú entres ahí y escribas como en las tablas de aquel tiempo que le diste a Moisés, pero ahora en las de nuestro corazón, tus leyes y tus mandamientos, mi Dios, tu propósito para nosotros. Así que este tiempo es tuyo, Señor, y estamos aquí a tus pies para aprender de ti. No permitas que esta vasija de barro que te ha buscado, Señor, y que tú te has dejado encontrar, o a la que tú buscaste, que tú mostraste gracias, Señor, para depositar en ella algo que quieres que sea traspasado para los demás, hable de su propia boca. Que seas tú, Señor, instruyéndonos a todos. Por favor, sé tú dándonos lo que tú has dispuesto ya para todos nosotros, mi Dios. En tus preciosas manos nos ponemos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muy bien, chicos, vamos a empezar. Ya sabemos la dinámica para los que son nuevos, ¿verdad? Que se van incorporando. El propósito es leer la palabra de Dios. Y por eso es que estamos leyendo capítulo por capítulo. Ya gracias a Dios vamos en el cuarto libro, ¿verdad? En este estudio de la palabra, buscando un encuentro con nuestro Creador. Cuarto libro, vamos en el libro de Isaías, ya también próximo a culminarlo, por gracia de Dios, porque a todos de repente nos cuesta algo estar aquí. Pero el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Ya vamos en el capítulo 58 y vamos a leer. Dice así, pidiéndole al Señor dirección con su Espíritu Santo. El ayuno y el día de reposo. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces ayudar al hambriento
y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Anita, muy buenos días. Muy buenos días, Marisela, Berlín, Rocío, José Borges, Contreras, Betty, muy buenos días. Chicos, nosotros acabamos de leer en esta traducción, nuevamente se los comparto, es la nueva traducción de las Américas. Cada año he tratado de procurar leer una versión distinta para comparar, ¿verdad? Para ver más allá. Esta me la regaló mi esposo. Es una Biblia bonita, es un lenguaje distinto, por eso quizás algunos no concuerde su lectura, quizás tengan la Reina Valera 1960 o quizás tengan la Reina Valera contemporánea o la NTV, NBI, TLA, PDT, cualquiera que ustedes tengan. Yo les voy a sugerir, ¿verdad? Que si pueden tener la Reina Valera 1960 y de ahí comparar con otras traducciones, sería mucho mejor, ¿verdad? Hasta el día de hoy es la traducción que tenemos como más exacta a los rollos originales, y las nuevas traducciones que tienen un lenguaje actualizado nos permiten comprender un poquito más. Yo en lo personal hay muchas porciones que la verdad se encuentra toda la riqueza en la Reina Valera, ¿verdad? Pero este año nos tocó esta y estamos con esta, ¿verdad? Quizá para que todos sepan más o menos. Y vamos a tratar de sacarle el provecho a este capítulo que el Señor ya nos preparó, y nos va a hablar acerca del ayuno, y nuevamente nos va a recordar lo del día del reposo, que ya no lo analizó el Señor el sábado, el día de reposo, que muy casualmente también cayó en día de reposo, la explicación del día de reposo, y hoy el Señor nuevamente no lo toca, pero da más énfasis al ayuno, ¿verdad? Y entonces aquí, aunque está hablando Dios a través de Isaías para el pueblo de ese tiempo, hemos dicho que lo que el Señor dice trasciende para todas las generaciones hasta que llegue el día de la segunda venida de nuestro Redentor. Entonces, los principios e instrucciones que Dios deja en su palabra no son solamente para ese pueblo al cual Isaías les está profetizando en ese momento, sino para todos los que hemos sido adoptados y comprados con la sangre de Cristo para formar parte también de este pueblo, de este Israel espiritual que el Señor le ha placido extender su gracia y misericordia para todos nosotros. Entonces, todo lo que está escrito aplica también para nosotros. El Señor da la instrucción para que hoy su pueblo siga siendo esa diferencia que Él siempre quiso. Recuerden que allá en el libro de Deuteronomio, que ya leímos, donde Dios le da la instrucción al pueblo de cómo quiere que se mantenga apartado de sacrificios y de todas las prácticas de las naciones alrededor, hoy es para nosotros también. Nos dice: tú eres un pueblo santo, escogido, que quiero que se mantenga apartado de todas las prácticas de los que están a tu alrededor, que no me temen ni respetan mi nombre. Tú vas a hacer la diferencia, y de hecho lo marca aquí. Dice: si tú haces la diferencia en todo lo que yo te mando, vas a ser como un agente de cambio. Vas a ser esa luz
que ilumine la oscuridad. Si tú andas en integridad como yo te pido que andes, la luz se convertirá en día por causa tuya. Y aquí el Señor nos está diciendo que nosotros somos los que hemos de llevar esa luz allá afuera, donde la gente está como nosotros estábamos antes de que Cristo nos trajera a sus pies. Andábamos en oscuridad. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y para que entendamos esa parte, cuando Adán y Eva estaban en el jardín de Edén y Dios les dice, el día que comas de este árbol, ese día morirás. Pero vemos en la escritura que cuando ellos comieron de ese árbol, no murieron físicamente, sino que vivieron más de 900 años. Entonces, ¿en qué sentido murieron? ¿En qué sentido nosotros que estamos vivos estábamos muertos también en nuestros delitos y pecados? En un sentido espiritual. Estábamos muertos, habíamos perdido esa relación con el Creador. Antes de que Adán y Eva cometieran esa infracción, Dios hablaba con ellos. Posteriormente a eso, el Señor les dice que se aparta, ¿verdad? Y entonces a su vista, en sentido espiritual, estamos muertos. Y es lo que Dios viene a rescatar. Eso que se perdió, esa relación preciosa que podemos tener con nuestro Creador. Ese hablar directamente con Él a través de Jesucristo es lo que Cristo vino a hacer. Y entonces nosotros somos resucitados y sacados de esas tinieblas en las que nos encontrábamos. Ese andar como por inercia, como el resto del mundo, practicando todo lo que el mundo cree que está bien, pero que a los ojos de Dios no es correcto. Y el Señor te trae y debes de sentirte muy importante, pero porque Dios te conoce. Dice la palabra de Dios que si alguien se quiere sentir orgulloso o vanagloriarse, que sea de que Dios le conoce y que tú conoces al Señor. No de todo lo que el Señor te permite ser y hacer, no, sino de tener esa relación con el Señor. Y entonces en esa dirección es que ahora nosotros nos sentimos con el valor que Dios nos da. No nos vamos a sentir más que otros, tampoco nos vamos a sentir menos que nadie, sino en el nivel que Dios nos pone. Dice que somos preciosos a su vista, por eso Él nos entresacó de todas las naciones, porque no quiso que nos perdiéramos, y por eso nos tiene aquí, día tras día enseñándonos y recordándonos que tenemos que mantenernos apartados. Y algo que nos va a distinguir es seguir los consejos e instrucciones que Dios nos da a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Y entonces aquí el profeta le está diciendo al pueblo y nos dice también a nosotros. Nos dice el Señor, dice en el principio, clama a voz en cuello, no te detengas, dice la traducción TLA, grita bien fuerte, grita sin miedo. ¿Qué va a gritar el profeta? ¿Qué le dice Dios al profeta? Que grite. Y en este tiempo le dice Dios a sus profetas, griten, griten sin miedo, grítenle al pueblo y a toda la gente la verdad. Dice, grítenles, declárenles sus transgresiones, díganles sus pecados, porque parece que se han cegado y han creído que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y entonces ustedes griten sin miedo, digan que no es correcto. Aquí el profeta le está diciendo al pueblo todo lo malo que han estado haciendo, sobre todo en apariencia con el día del ayuno. ¿Quién instituyó un día de ayuno así como el día del reposo? Nuestro Creador. Él dispuso el día de reposo. Allá en el libro de Levítico, el Señor en el capítulo 16 habla acerca del ayuno y lo que implica ayunar, ¿verdad? Y por eso es que se supone que el pueblo tiene ciertas prácticas que Dios ha dispuesto, pero hemos venido aprendiendo que no solamente en ese tiempo, sino también ahora, el pueblo de Dios dice, Dios más, ¿verdad?
Es Dios más una imagen, Dios más una práctica de meditación distinta. Hoy vamos a aprender la clase de meditación que el Señor acepta y que dice que es buena para ti, ¿verdad? La clase de petición que el Señor hace y que debe de ser absoluta para con Él, no para nosotros mismos y mucho menos para mezclarnos con otras prácticas que el mundo ha estado creyendo que son correctas. Hoy el Señor aquí dice, no, dice como nación, tú como nación dices que haces cosas justas y que quieres justicia de Dios. Hemos venido diciendo que la mayoría de las personas han encasillado a Dios en una posición de que solamente es un Diosito bueno, un Diosito al que se le van a tronar los dedos o se va a frotar como una lámpara para que salga como genio con una varita y que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Por eso es que el Señor está leyendo los libros proféticos, porque quiere que se le grite y se le recuerde a su pueblo y a todo el mundo entero que no es así. El libro de Isaías, de manera más contundente, se refiere a Dios, el creador de todas las cosas, como Jehová Dios de los ejércitos. Es un guerrero, es un hombre de autoridad, es un hombre al cual uno se debe de doblar. Es un nombre al cual nosotros debemos respetar y reverenciar. Nosotros somos los que nos hemos de humillar e inclinar ante Dios y no pensar que Dios tiene que venir y hacer lo que nosotros le digamos. Por eso el Señor está saliendo de esa casilla y dice, griten y digan que no es correcto lo que están haciendo. No es como ustedes ven las cosas. Por eso aquí el Señor está diciendo, ustedes dicen que hacen justicia como si fueran gente de bien, ¿verdad? Le dice aquí en el versículo 2, dice, como nación que hubiera hecho justicia, es decir, como si ustedes fueran personas que hacen cosas bien, vienen y me exigen que yo haga todo lo que ustedes quieren. Es lo que le está diciendo el Señor aquí a su pueblo. Dice, se deleitan en la cercanía de Dios y dicen, porque hemos ayunado y tú no lo ves. Dice, hemos ayunado y a ti no te importa. Nos hemos humillado ante ti, pero tú ni lo ves ni te importa, porque nosotros estamos ayunando, dice aquí el pueblo, estamos ayunando, pues para que tú hagas lo que nosotros queremos que hagas, pero pues no lo haces. Entonces, como no te importa, pues ya no lo vamos a hacer, o lo vamos a hacer a nuestra manera, ¿verdad? Y aquí el Señor nos va a abrir un panorama muy claro hoy de lo que es el ayuno. ¿Con qué propósito el Señor habló acerca del ayuno? Nosotros hoy en día deberíamos ayunar. Hoy el Señor no lo va a revelar, pero sigue hablando el Señor aquí en el versículo 3, dice, pero el día de su ayuno, dice, el día de su ayuno buscan su propia conveniencia, están ayunando y están haciendo negocios para ganancia. No solamente eso, sino que oprimen y tratan mal a sus trabajadores. Ayunan equivocadamente porque se la pasan discutiendo y riñendo unos con otros o alardeando ante los demás que están ayunando. E incluso no se lavan ni la cara para que digan, ay, está en ayuno y digan, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad sí sabían lo que implicaba el ayuno, pero ya lo querían hacer a su manera. En el libro de Levítico, vamos a leer, Levítico, para ir comprendiendo más acerca del ayuno, Levítico 16, versículo 29 y 31, dice lo siguiente, 29 dice, y este será para ustedes un estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna,
ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Versículo 31. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas, pues es estatuto perpetuo. Este es el mandamiento que Dios le da al pueblo. Y si nos damos cuenta, el Señor aquí les está diciendo que no tenían que hacer absolutamente nada, ¿verdad? En el 29 es bien claro, dice, en el mes séptimo a los 10 días, habla de un día específico en un determinado mes. Dice, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes hará absolutamente nada. Dice, se humillarán y no harán obra absoluta. ¿Cuál era el propósito del ayuno? Que se humillaran ante Dios, que reconocieran, era un tiempo para restaurar, ¿verdad? Como una depuración del comportamiento que habían tenido, y es como el Señor pusiera a cuentas con ellos las cosas, y también les permitiera descansar, que ya lo vimos el sábado, ¿verdad? Que ese descanso que el Señor dice es descansa de todo, con el propósito de que realmente tu espíritu, tu alma, tu cuerpo descanse de toda jornada. Lo necesitas y necesitas venir ante mí para que yo en ese tiempo hable contigo, tú me busques y nos pongamos a cuentas. Yo ahí en esa búsqueda que tú tengas en ese tiempo, que nada te va a distraer, en ese día que nada te tiene por qué quitar el deseo o inoportuno de que tú te sientes con la Biblia, ores, ¿verdad? Y te despojes de todo para que conozcas. El Señor le está diciendo al pueblo con qué razones instituyó el ayuno, y para que mostrara gracia y para que le diera pan. De hecho, aquí mismo el Señor nos lo está relatando. Dice, no ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz, ¿verdad? Y les dice el Señor, es este el tipo de ayuno que yo escogí. O sea, le está diciendo, recordemos, vaya la redundancia, que Dios siempre le recuerda al pueblo lo que realmente Él dijo y cómo lo estableció, para que ellos se den cuenta, ¿verdad? Hoy en día nosotros damos una instrucción, ¿no? Y en lo que tú estés haciendo, a veces a tus hijos, a veces a la persona que te ayuda en casa, si tienes una empresa, a la gente que trabaja contigo, en la escuela donde tú tienes un poder de autoridad y vas a dar una instrucción. Tú das una instrucción y esperas que se respeta tal cual tú la das. Y cuando no se hace, pues tú te das cuenta que lo que hicieron no es lo que tú pediste ni como tú lo pediste, ¿verdad? Y ahí es donde se ve si realmente se respeta la autoridad de la persona que está al frente. Y aquí Dios les está diciendo, yo les dije cómo lo tenían que hacer, ¿por qué están haciendo lo que ustedes quieren? Dice el Señor, eso yo no es lo que les pedí. Si realmente dicen ustedes que están guardando mi mandamiento de ayunar, yo les voy a recordar cómo tenía que ser el ayuno y para qué tenía que ser el ayuno, ¿verdad? No es para que ustedes se exhibieran, no es para que ustedes dijeran, en este día de ayuno, como no tengo otra actividad, voy a hacer mis negocios y voy a hacer fructificar todo, y no solo eso, sino que estás maltratando a la gente que tienes a tu disposición. El Señor nos ha venido enseñando que hasta nuestra forma de hablar demostramos que lo respetamos a Él, tratando a todos con dignidad como Él nos trata a nosotros, y como queremos que a nosotros nos traten, nosotros vamos a tratar a nuestro prójimo, sea quien sea. Dice el Señor que no hay acepción de personas. Lo mismo vale una persona de autoridad de alto rango por profesión, por condición social o por posición económica, que una persona que vemos en la calle y que aparentemente es indigente y no tiene nada. Para Dios vale lo mismo. Todos son nuestro prójimo, todos. Todo otro ser humano que el Señor pone en nuestro camino es mi prójimo, y el Señor quiere
que lo trate como a mí mismo. Y entonces el Señor aquí les está recordando, mira, tú dices que ayunas de esta y de esta manera, pero en realidad tú buscas tu propio beneficio en el día de ayuno. Maltratas a los demás. Te exhibes a los demás diciendo que estás ayunando porque saben que es un tiempo de humillación. Ahorita vamos a desglosar más el significado y lo que se hace en el ayuno. Pero dice aquí el Señor, llamarán a esto ayuno y día al Señor. Dice aquí, tú te acuestas en silicio y en ceniza. Vamos a aprender, ya vimos en un tiempo que es el silicio. Pero aquí el Señor les está diciendo que Él no les dijo que se pusieran silicio y ceniza. Ellos lo empezaron a hacer por sí mismos. Él lo que pidió es otra cosa. Y dice aquí, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Le dice al pueblo. Desatar las ligaduras de impiedad. Este es el ayuno que a Dios le agrada. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las coyundas del yugo. Dejar ir libres a los oprimidos. Ese tiempo era un día en el que el Señor estipulaba que aquellos que estaban cautivos, que eran prisioneros, que eran esclavos, ese día les debían dar libertad. Tenían que ser libres. Era un tiempo en el que el Señor les mostraba favor a todos. Y aquí dice el Señor, esto es lo que yo te pedí, no que incluso los trataras más mal y no les dieras libertad, sino que los pusieras a trabajar todavía más para ti. Y entonces el Señor dice, yo te mandé romper todo yugo. En el día de ayuno y en el día de reposo te mandé romper todo yugo. No es para que compartas tu pan con el hambriento. Dice, esto es lo que yo te dije, Israel, presta atención. Yo te dije, vas a ayunar para que compartas tu pan con el hambriento y que recibas en tu casa a los pobres sin hogar. Es decir, que un día en tu casa, está diciendo el Señor, prepares comida para que le des a toda la gente que está allá afuera sin comer. Salgas y les digas, este día habrá pan en esta casa y pueden venir y comer. Eso es lo que yo te estoy pidiendo, que ese día tú te despojes a ti y les des a los demás de lo que yo te doy, porque tú estás obedeciéndome. Dice, que recibas en tu casa a los pobres que no tienen hogar, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu semejante. Siempre se los he dicho y se los reitero. A la primera que el Señor le habla y le jala las orejas es a su servidora. Pero tremendamente, de verdad. Yo cuando veía esta parte dice que no te escondas de tu semejante que te necesita. Y hoy vamos a aprender algunas cosas de estas. Por ejemplo, dice que no te escondas de tu semejante. Muchas veces se ha caído en el error de que así como hemos encasillado a Dios como solo bondad, que no puede hacer nada más que uno le diga y uno quiera y uno necesite de Él, también a los hijos de Dios se les ha encasillado en que están obligados a hacer solamente lo bueno. Y ante Dios sí debemos hacerlo. Pero el Señor nos ha dicho que tenemos que ser sabios. El viernes nos decía el Señor, sé sabio al hacer las cosas. Sí, vas a mostrar bondad, pero aprendamos también que hay personas que solamente viven y hasta se describe que son personas vividoras, que pueden valerse por sí mismas, pero ya se acostumbraron a explotar la bondad de los demás. Y ahí el Señor nos pide sabiduría. El Señor quiere que tengamos discernimiento y lo hagamos con las personas, y claramente lo dice, con las personas que de verdad lo necesitan. Si en tu mano está darle al que aparentemente no lo necesita y te lo pide, dice el Señor, si tu enemigo te pide que camines una milla con él y cargues su carga, no camines solo una, dice, camina 2, para que tú demuestres que eres diferente.
pero que cuando ya se le vuelva un hábito a esa persona, que puede valerse por sí misma y quiere estar sacando de los demás, invítame aquí, dame acá, necesito esto, el Señor dice que lo perjudicas lejos de ayudarlo. Sabiduría práctica, que sea solamente un corazón dispuesto para aquellos que de verdad están pasando por una situación de aflicción. Incluso nosotros mismos a veces llegamos a estar en momentos vulnerables y aunque somos capaces de trabajar y de tener todo por nosotros mismos, hay situaciones que en esta vida a veces estamos arriba y abajo y por X situación, ¿verdad? El Señor permite que nos volvamos vulnerables como para que mantengamos nuestros pies sobre la tierra y sepamos que dependemos de Él, no de nuestras capacidades. Y ahí es donde se requiere humildad para el que da, pero también para el que recibe. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a estar en una situación donde necesitemos apoyo de los demás. Y el Señor lo que dice aquí es, esto es lo que yo te pedí. Si tú haces esto en tiempo de ayuno, si tú te humillas a ti mismo, si tú dices, yo no voy a comer este día y mi comida se la voy a dar a alguien que sé que necesita. Este día me despojo a mí mismo para que otros estén bien. Este día yo voy a hacer lo que el Señor dice más marcadamente. Si todos los demás días lo hacen, qué bueno, pero hay un día donde de manera específica, dice el Señor, lo vas a hacer, de manera marcada y palpable, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, si tú lo haces así, tal como yo te lo mandé y te lo estipulé, entonces en ese día tú vas a ver todo lo que esperas. Dice, tu luz va a aumentar. Ese día tu recuperación va a brotar con rapidez. Ese día los juicios justos que tú esperas de mí, yo te los voy a dar. Porque yo estoy viendo tu humillación, tu obediencia, tal como yo te estoy diciendo que lo hagas. Estamos hablando de que si hoy en este tiempo nosotros tendríamos que ayunar como Dios se lo está diciendo a este pueblo. Habla aquí el Señor de algo que estaban haciendo incorrecto. Dice, tú ayunas para que los demás sepan, pero en la intimidad donde yo te veo, haces todo lo contrario de lo que yo te digo que debes de hacer. Tú le dices al mundo que vas a ayunar y estás ayunando, incluso ni te lavas la cara para que todos vean que realmente estás ayunando, pero tú estás buscando la gloria y el reconocimiento de la gente. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, 16 y 17, algo muy importante acerca de que en este tiempo de Isaías, en el tiempo cuando Cristo viene y en nuestro tiempo sigue aplicando. Dice Mateo 6, 16 y 17 lo siguiente. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando, y en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. O sea, si ellos decían que iban a ayunar para buscar el favor de Dios, para humillarse ante Dios y decirle, Señor, te necesitamos. Y hoy lo que tú dispusiste que yo hiciera para con los menos favorecidos, lo estoy haciendo. No lo están haciendo. Dice, ustedes están buscando reconocimiento y esa es toda su recompensa. O sea, de mí, dice el Señor, de mí no van a recibir nada. La recompensa que ustedes buscaban de la gente ya la tuvieron, dice Jesucristo. Y dice en el siguiente versículo, pero tú, dice, pero tú que sí quieres agradarme, tú que de verdad quieres hacer las cosas para mí y no para el hombre, dice Cristo, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Dice el Señor Jesucristo, nuevamente, haciendo eco a la voz de su Padre, ese ayuno que siguen practicando de manera legalista, de manera hipócrita, no es lo que le agrada a Dios. Si de verdad le quieren agradar al Señor, entonces busquen hacerlo como realmente el Señor se los instituyó, porque está perdido. Dice Isaías, por eso Dios le dice, grítenle al pueblo sus pecados y sus faltas, porque están errados.
Y Jesucristo aquí también les está diciendo a esos líderes religiosos de ese tiempo, están mal. Y se vuelve y le dice a sus discípulos, aquellos seguidores que estaban ansiosos por recibir la palabra de vida que él llevaba y también ver los milagros que en su mano Dios había depositado para el bienestar del pueblo, les dice, ustedes no lo hagan así. Ustedes son un pueblo diferente. Y hoy el Señor nos viene a decir como pueblo que tenemos que ser diferentes aún dentro del pueblo. Porque si algunos nos estábamos extraviando, hoy el Señor nos dice cómo lo tenemos que hacer. Segunda carta a los Corintios capítulo 10. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 18. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Si tú realmente quieres hacer algo que el Señor aprueba, busca tener reconocimiento del Señor. Dice el Señor Jesucristo que cuando tu mano derecha haga algo, que la izquierda no se entere. Dice, porque si tú das voces de lo que haces, ya esa es toda tu recompensa del Señor, no vas a recibir nada más que el reconocimiento de la gente. Ojo, vamos a hacer otra aclaración. Muchas veces hemos dicho que cuando hay fundaciones, cuando trabajamos, su servidora lo ha hecho, ¿verdad? El Señor me ha permitido durante muchos periodos de mi vida, desde que tengo 14 años, participar en fundaciones o en desastres naturales para contribuir al bienestar de cierta situación. Y muchas veces uno publica, ¿verdad? Publica en las redes o toma fotos, no con el propósito de que los demás vean que lo estás haciendo, para que todos digan, wow, qué buena persona. No, Dios ve el corazón y muchas veces nosotros lo hacemos para demostrarle a la gente que nos ha dado generosamente para llevar a otros, que su ayuda está llegando a la mano indicada. El grupo que nosotros formamos en el tiempo del terremoto que vivimos en México se llama Cadena de Favores. Y lo que hacíamos nosotros era literalmente cadenas para repartir agua, para repartir comida, pero casa por casa y de mano a mano. Y entonces se publica por dos motivos: para comprobarles y demostrarles a las personas generosas que su ayuda está llegando donde realmente se necesita, y para animar a otros a que lo hagan también, porque todos podemos dar. Dice que no da el que tiene, sino el que quiere dar, como aquella frase de que dice, cuando tú debes, no paga el que tiene, sino el que quiere pagar, ¿verdad? Ve y hace lo posible por. Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que guardemos nuestro corazón, que no lo hagamos por recibir reconocimiento de los demás. El Señor ve el corazón. Y si lo que nosotros queremos agradar al Señor, entonces nosotros vamos a hacer lo que se debe de hacer ante Dios y ante los hombres, con un corazón limpio para con Dios, ¿verdad? Hoy el Señor nos está hablando de esas dos situaciones. Vamos a hablar acerca un poquito de si hoy en ese tiempo nosotros tenemos que ayunar. Espero que nos alcance el tiempo. Dice así, algunas citas quizás ya no las voy a leer por el tiempo, se las voy a dar para que ustedes las busquen, pero dice, hoy en día debemos ayunar. Vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo. Marcos 2, 18 al 20. Marcos 2, 18 al 20. Dice nuestro Señor Jesucristo. Vienen y le preguntan acerca del ayuno a Jesús, ¿verdad? Como sabiendo que Él es el maestro y que enseñaba realmente verdad, vienen siempre poniéndolo a prueba y el Señor les contesta con sabiduría. Dice, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar.
Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán aquel día. Pregunta, ¿hoy se debe de ayunar? Cristo dice que cuando Él se vaya, sí se tendría que ayunar. ¿Por qué el Señor Jesucristo aquí está hablando acerca? Tengo mis apuntes para que no se me vayan las ideas. ¿Por qué habla el Señor Jesucristo acerca del ayuno como si fuera un día de luto? Dice el segundo libro de Crónicas 7:14. Segundo libro de las Crónicas 7:14. Dice lo siguiente. Dice, y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, y entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dice el Señor, ¿verdad? Cuando también está hablando de una situación allá en el tiempo de Salomón, que también estaban desviados. El ser humano, de verdad, la tendencia del ser humano siempre es ir contrario a lo que Dios dice que hace. Ese es nuestro talón de Aquiles. Ese es el pecado heredado que tenemos. El ser humano siempre va contrario a lo que se debe de hacer. Por eso el Señor siempre, vez tras vez, está diciendo, mira, las cosas que ustedes hacen para buscarme no son las correctas. Dice, si se humillan. ¿Qué era humillarse? Aquí estamos hablando de dos cosas. El humillarse y el parecer como si fuera un luto, ¿verdad? Eso es, el ayuno es eso, es un tiempo en el que tú te despojas a ti mismo, es un tiempo de arrepentirte, de reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos como hacer un reset, ¿verdad? Como cuando el teléfono lo apagas y lo reseteas, lo dejas en blanco para que vuelva a funcionar. Así nosotros en ese tiempo de ayuno buscamos el favor de Dios. ¿En qué aspecto? Una, reconocer que necesitamos de Él, de su guía, que ponga frente a nosotros las faltas que para nosotros no son tan palpables y visibles, y que el Señor nos lleve al arrepentimiento. Reconocer y despojarnos a nosotros, como ya lo dijo aquí Isaías en el tiempo de ayuno, es yo dejo de comer, yo dejo de beber agua, para decirle, Señor, más que el alimento y el agua, yo te necesito a ti. Necesito que tú seas mi alimento como lo eras de Cristo Jesús. Cristo decía, yo tengo otra comida. Mi pan y mi deleite está en hacer la voluntad de Dios y en leer su palabra y en estar ante su presencia. Ese es mi ayuno, ese es mi deleite. Y más adelante aquí el Señor lo dice en Isaías 58, dice, si tú tomas el día de reposo realmente como es y lo ves como un deleite y una alegría, que digas, así como decimos, wow, ya vienen las vacaciones, o ya viene el día de la boda, el día de la fiesta, si tú te apasionas y te alegras, porque ya viene ese día en que tú vas a dejar todo por estar conmigo, grandes cosas sucederán, dice el Señor. Pero bueno, hablando de este es que nosotros veamos el beneficio de alimentar nuestro espíritu y nuestra alma en ese tiempo de ayuno, porque reconocemos que es Dios el que nos transforma y le decimos al Señor, te necesitamos. ¿Verdad? Dice el Señor, si mi pueblo se humilla, humillarse, en ese tiempo el Señor está diciendo, si mi pueblo se humilla y se arrepiente de sus malas acciones, yo voy a responder. Dice aquí el Señor, ustedes creen que están haciendo lo correcto y quieren que yo actúe en justicia para con ustedes, pero no es así. Ustedes tienen que hacer realmente lo correcto a mi vista, no a la de los hombres, para que entonces yo actúe conforme a mi palabra que he dado de bendecirlos por su obediencia. Es lo que está diciendo el Señor. Y entonces aquí nos habla a no una apariencia externa. Jesucristo dice, no aparenten a los demás, sino más bien una situación interna, una situación del corazón. ¿Qué buscamos en el ayuno?
¿Y por qué el ayuno se relaciona con un luto? Mateo 9:15, que estamos hablando, ya vimos lo que Jesucristo dice en el primero, que si están con el novio, porque tendrían que estar de luto. Ayunan cuando Dios no está, dice, cuando Dios no está, cuando ustedes tienen que buscar la presencia de Dios, ayunan para buscar ese encuentro con Dios, pero Dios está con ustedes, les dice Jesús. O sea, si el Señor está con ustedes y el novio por el cual ustedes ayunan para esperar su venida, hoy lo tienen aquí porque van a ayunar. Ahorita es tiempo de fiesta, pero cuando el novio se vaya, otra vez van a volver a ayunar para buscarme, dice Cristo, para buscar nuestro rostro. Eso es en el tiempo de ayuno y deja claro que sí se tiene que volver a hacer. Mateo 9:15 dice: y Jesús les respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Aquí nos habla de que el ayuno lo relacionaban como un tiempo de luto, como un tiempo de dolor. Incluso ellos, para representar más, porque Dios no se los pide, el pueblo decide, para que se vea más realmente y palpable que sí estoy despojándome de mi comodidad en este tiempo cuando yo busco al Señor, dice, entonces se empiezan a vestir de cilicio y de ceniza. ¿Qué era el cilicio? El cilicio era ponerse una prenda que hacían ellos de pelo de cabra negro, por eso muchos identifican el negro como luto, para decir que estaban con un profundo dolor, una necesidad de que Dios viera y que todos supieran que estaban necesitados de Dios y que estaban en un tiempo representativo de buscar a Dios y despojarse de cualquier deleite, de cualquier tipo de comida agradable, del vino, de todas las cosas que les provocaban deleite. Ellos estaban representándolo de esa manera. El Señor no lo pidió así, pero lo aceptó. Dice, lo aceptó porque dijeron, me despojo hasta de la ropa cómoda, ¿verdad? De andar limpio, me pongo cenizas, literal, se aventaban ceniza y se humillaban ante Dios. Junto a eso, hacían lo que realmente el Señor decía. ¿Qué ejemplos tenemos de eso? Jonás, capítulo 3, del versículos del 4 al 10, ya no los vamos a leer, chicos, por los tiempos, habla acerca de cómo esta gente, cuando Dios también les manda profecía y palabra de que si no se arrepienten van a ser destruidos. Entonces el rey, allá en el versículo 6 y el 8, el Señor les dice esto y el rey dice, no, vamos a arrepentirnos. Vamos a leerlo rápido, ¿verdad? Espero que no nos dispongamos de mucho tiempo. Dice aquí el libro de Jonás, capítulo 3, para que después lo lean todo, capítulo 3 del 4 al 10, pero yo solamente voy a leer ahorita el 6 y el 8. El 4 dice, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y dice el versículo 6, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas, y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Dice el versículo 9, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Ellos tenían claro que tenían que humillarse ante Dios. Ese es uno de los ejemplos que tenemos, ¿verdad? Copiamos mucho. Ellos están diciendo, hemos pecado contra Dios y vamos a ayunar y nos vamos a postrar ante Dios y le vamos a pedir perdón, y entonces dice, nos vamos a arrepentir de todo lo que estamos haciendo mal.
¿verdad? Hemos hecho violencia y el Dios lo ha visto, para Dios no ha quedado oculto, y entonces manda a decir, así como en el tiempo de Jonás, hoy en día el Señor también está diciendo a través de todos aquellos que Él usa para llevar su palabra, a decir, están haciendo las cosas de manera incorrecta. Y si ustedes no se vuelven de ese mal proceder, de ese no hacer lo que yo les digo como deben de hacerlo, va a venir un día. No son 40 días como le dijo a Nínive. El tiempo, Cristo dijo que solo Dios lo sabe, ni Él ni los ángeles lo saben. Pero va a venir un día donde el Señor ya dispuso que va a traer su ira contra toda la gente, y con Satanás y sus demonios, para destruirlos, porque Él no quiere que se siga contaminando la tierra que Él hizo para posesión de personas que lo obedecen. Hemos venido hablando que Isaías nos está hablando de manera que prestemos atención, porque el tiempo del fin cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca ese día en que Dios va a traer ese juicio y esa sentencia que ya dictó. Dice Dios que todo lo que sale de su boca no retorna a Él vacía. Y lo que Él ya dictó para la humanidad, que no se ponga cuentas con el Señor, se va a cumplir. Por eso el Señor nos está hablando de que tenemos que hacer lo que este pueblo de Nínive hizo. Humillarnos ante Dios, pero de la manera que a Él le agrada. Que ese tiempo de ayuno que hoy en día el Señor nos dice que sí tendríamos que hacerlo, sea para ponernos a cuentas con el Señor, dejar todo, dejar toda ganancia de negocio, dejar absolutamente todo y decirle, Señor, es más importante que yo me encierre hoy contigo y hable contigo que cualquier otra cosa. Hay necesidades que cubrir. Hay quien sí de verdad, si no trabaja, no come. Pero eso no va a impedir que busquemos a Dios en un tiempo de ayuno. Si tienes que trabajar porque Dios ve que tu necesidad es esa, que no sea que yo teniendo todo, yo sigo trabajando para no perder. Dios ve el corazón, pero si tú no trabajas, no comes, el Señor ve lo que hay en tu corazón, y aunque vayas a trabajar, porque los tiempos han cambiado mucho, pidámosle al Señor bendición para que nos permita tener ese tiempo de ayuno y reposo para estar con Él y poder bendecir a los demás, ¿verdad? Compartir ropa, compartir comida, darnos de nosotros a los demás, pero en su mayoría leer y orar con el Señor. Pero si ese no es el caso y todavía tienes que trabajar, ve y trabaja. Y en tus tiempos, porque yo he trabajado, yo he sido también asalariada, también el Señor me ha bendecido permitiéndome ser yo dueña de mis negocios, he estado en los dos lados. Entonces, si tú tienes que ir a trabajar, te dan tiempo para tomar agua y para ir al baño. Y quizás en ese tiempo tú puedas tomarlo para orar. No importa que fuera 1 minuto o 2, el Señor ve tu corazón. El Señor ve tu corazón. Denme un segundo, aquí en TikTok dice que ya me pasé. Si no, nos va a sacar de la transmisión y hay mucha gente conectada, ¿verdad? Ve tu corazón y te dan 30, 45 minutos para comer. Come palabra y dile al Señor, mira Señor, mi tiempo de comida lo quiero pasar contigo. Y cuando termine tu jornada laboral, enciérrate en tu cuarto, dice Cristo, ve a tu cuarto y ora a tu Señor en lo secreto. Todo se puede hacer hoy en día. Todo se puede hacer. Y si tú eres dueño de una empresa y tienes gente que teme al Señor y quiere hacerlo, dice aquí la palabra que el Señor dice que a todos tus jornaleros les permitas también buscar al Señor y les des un día para que ellos busquen al Señor, sin esa carga de responsabilidad de que tienen que trabajar para poder agradar a Dios. Nada mejor hay para el ser humano que despojarse a uno mismo de toda comodidad y buscar el rostro de Dios. Otro ejemplo que tenemos acerca de estos tiempos de ayuno, porque muchos dicen, tengo que de verdad dejar de comer y beber agua, y ¿qué tipo de ayuno? ¿Cómo lo hago?
La Biblia nos registra unos tipos de ayuno que, repito, no es hacer las cosas como mera legalidad, sino que nuestro corazón esté dispuesto para con Dios. Pero hablamos de ayunos. Daniel 1 capítulo 1 del 5, 8 al 16 habla de cuando muchos toman, dice, voy a hacer el ayuno de Daniel. Que tu corazón sea buscar a Dios. Cada uno de nosotros sabe sus necesidades físicas, ¿verdad? En ese tiempo, ese no fue un ayuno despojándose de todo lo que hizo Daniel, sino para no contaminarse, ¿verdad? Vamos aquí pedirle dirección al Señor para comprender ese asunto. Daniel en ese tiempo, cuando lo llevan cautivo, el rey da órdenes de que le den a comer todo lo mejor que él come, porque los iba a usar para su servicio y los quería al 100. Entonces Daniel, como viene con temor de Dios y había cosas que contaminaban, porque Dios les había dicho ciertas cosas que en alimentos quería que no comieran, todavía para ese tiempo era así, Daniel le dice, mira, yo no quiero contaminarme, yo tengo principios, temo a un Dios vivo. Prueba, por favor, dándome a nosotros, porque no solamente él, eran otros 3 chicos, sus 3 amigos hebreos, Ananías, Azarías y Misael, que les cambian el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son nombres babilónicos, pero los nombres hebreos eran Ananías, Azarías y Misael y Daniel. Y a Daniel le ponen Belsasar, también otro nombre babilónico, para ir recordando, que no se nos olvide. Y entonces le dice, mira, a nosotros solo danos legumbres y danos agua. 10 días. Y compara, si en 10 días tú ves que nosotros estamos mal en comparación a todos aquellos que comen todo lo que el rey dice, bueno, entonces harás tú como mejor te parezca. Entonces Daniel busca el favor de Dios y Dios hace que ellos se vean mucho mejor que los otros que comían los manjares, porque ellos estaban en obediencia al Señor. Ese fue una abstinencia de alimentos para no contaminarse, no fue un ayuno. ¿Ok? Pero estamos diciendo que ya no estamos en un tiempo meramente legalista. Si tú lo puedes hacer como lo hizo Cristo, como lo hizo Moisés, como mismo Daniel en otra temporada sí lo hizo tal cual, ese sí fue un ayuno que Daniel hizo en el capítulo 9. En el capítulo 9, versículo 3, dice Daniel, ahí sí se abstiene de alimentos. Vamos a leerlo rapidísimo. Dice, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahí sí Daniel deja todo alimento. Ahí sí lo hace con el propósito que Dios había estipulado, que se despojaran de toda comodidad por buscar el favor de Dios. ¿Qué buscamos en el ayuno? ¿Qué buscamos en el ayuno? ¿Que Dios haga lo que nosotros queremos? Muchas veces sí le estamos diciendo al Señor, Señor, te necesito. Mi necesidad es muy grande para esta situación. El Señor lo ve. Dice, mi hijo se está despojando de todo porque quiere mi atención. Pero lo primordial que nosotros buscamos en un ayuno es humillarnos ante Dios y ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Daniel en este ayuno del capítulo 9, versículo 3, lo hace para ver cuál era la voluntad de Dios para el pueblo y para pedirle al Señor que cumpliera con su palabra que ya había dicho de libertad para el pueblo. Y Daniel dice, yo me humillo por mí y por mi pueblo, reconociendo ante Dios que hemos pecado, para ponerme a cuentas con Él. En el ayuno lo que se busca es saber la voluntad de Dios para nosotros. Esa es la verdadera causa del ayuno. Y decirle, yo y todo lo que tú me has dado no es importante. El importante eres tú. Cristo ayunó 40 días y 40 noches sin agua, sin pan. Moisés lo hizo 2 veces. Moisés tuvo 2 ayunos de 40 días sin pan y sin agua, buscando el rostro de Dios. Lo que el Señor quiere enseñarnos aquí es que cuidemos nuestro corazón.
que si hoy en este tiempo vamos a ayunar, porque ahora lo que nosotros estamos diciendo, ven Señor, ven pronto. Cristo dijo, yo estoy aquí, y mientras yo esté aquí, no van a ayunar, porque el ayuno es para buscarme. Ahí lo deja más claro el Señor. Pero cuando yo me vaya, van a venir para buscarme, van a volver a hacerlo. Que hoy el Señor nos dé a todos sabiduría para ponernos a cuentas con Él y decirle, así como en el día de reposo que el Señor ya nos habló el sábado, que sí hay que tener un día de reposo, pero que no nos volvamos legalistas en ese día de reposo de decir, no voy a ayudar ni siquiera a mi vecino que sé que está enfermo y que no tiene quien le dé de comer porque yo estoy en mi día de reposo. Cristo sanó en día de reposo. El día de reposo es para que descansemos de muchas actividades. El Señor es como un regalo que nos da, pero para que nos llenemos de Él, para que nos encerremos con Él, leamos, oremos, cantemos, ¿verdad? Le preguntemos al Señor muchas cosas que no sabemos y ver cómo el Señor nos va contestando. Y si ese día de reposo cae en día de ir a la casa del Señor, fabuloso, vamos, nos reunimos con los hermanos, congregarnos, cantar, escuchar palabra y regresamos a continuar nosotros en ese día de descanso donde ya preparamos de antemano la comida o se compró, no lo sé, y repartimos no con nosotros solamente, sino también con alguna familia o mejor aún con una familia que lo necesite. O con personas que sabemos que están en los semáforos, en las calles, o personas que están enfermas, o personas, dice el Señor, yo me deleito en que tú ofrezcas tu pan, ese día de ayuno y de reposo, que tú ofrezcas tu pan, eso que tú dices, yo me cuido mucho, yo me como mi ensaladita con alguna cosita, ¿verdad? Esa misma que tú te vas a comer, hazlo como para ti y hazlo como para el Señor. No digas, hoy voy a hacer cualquier cosa y esa voy a ir y voy a regalar. El Señor ve nuestro corazón. Que lo que tú comes, que lo que tú te pones, eso mismo des. Eso es lo que el Señor quiere de todos nosotros. Hoy el Señor nos está viniendo a decir, si tú quieres realmente justicia de mi parte para contigo, como tú te portes con los demás, yo te voy a responder. El ejemplo del Padre Nuestro, dice el Señor, perdona mis ofensas, como yo perdono al que me ofende. Lo mismo aplica aquí. Yo te voy a dar en la medida que tú des. El Señor quiere que tomemos en cuenta el verdadero ayuno que Él aprueba y en el cual Él se deleita. Capítulo 58 de Isaías, versículos del 6 al 8, a 6 y 7 nos dice qué es el verdadero ayuno, y del 8 al 12 nos dice la recompensa tras obrar de esa manera, y en los versículos del 13 al 14 el Señor nos habla de que si nosotros estamos contentos porque ya viene el día de reposo, si nosotros estamos anhelando ese día que ya dispusimos, tal día de la semana yo voy a ayunar para buscar el rostro de Dios, para que me limpie, para ponerme a cuentas con Él, y voy a preparar lo mejor. Y si dices no lo mejor, bueno, al menos lo que yo mismo como, y las prendas que a mí más me gustan, y voy a salir y se las voy a dar a aquel que lo necesita más que yo. Y entonces dice el Señor, cuando tú hagas eso con todo placer, dice aquí el versículo 13, si por causa del día de reposo tú apartas tu pie de ganancia, dice, tú apartas de buscar tu propio beneficio y te das a los demás y te das para mí y te deleitas y dices, wow, ya viene el día de reposo, dice el Señor, si tú lo honras de esa manera, no buscando tu propio placer, ni hablando de tus propios asuntos, dice, no hables de ti, escucha a los demás, no te centres en ti mismo. Todos tienen cargas, al menos ese día lleva las cargas de tu prójimo. Entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu Padre. ¿Cuál Padre tenemos? Dios, el dueño de todo. Dice, porque la boca del Señor lo ha hablado. Isaías 55
10 y 11 dice el Señor, así como yo mando la lluvia para que la tierra produzca, ¿verdad? Así mi palabra no sale de mi boca sin que regrese para lo cual yo la pronuncie. Y si el Señor dice que nos va a bendecir por ser obedientes, nos va a bendecir. Y si el Señor nos dice, si no puedes ser obediente, si te falta algo, ven, pídemelo, yo te voy a ayudar y te voy a capacitar para que seas lo que yo quiero que tú seas. Y hoy el Señor dice que si tampoco nos esforzamos por obedecerlo y andar en integridad, también llegará un día de ajuste de cuentas. Por eso hoy el Señor nos dice, si te das cuenta que has andado errado hasta hoy, hasta este momento, ven, pongámonos a cuentas. ¿Cómo? En oración. Vamos a pedirle al Señor perdón porque hemos estado fallando, porque no conocíamos todo esto, pero ya hoy el Señor ha abierto nuestros ojos y nos permite conocer, y los que aún tengamos dudas sobre alguna situación, vayamos donde el Señor. Oremos pidiéndole dirección sobre estos asuntos y Él nos va a aclarar todo el panorama. Él sabe cómo hacernos saber lo que necesitamos para que el Señor realmente haga con nosotros lo que Él dice que somos. No más, no menos que nadie, sino lo que Él ve en nosotros como valor. Y si tú por primera vez estás conociendo la verdad acerca de Dios, también te vamos a invitar a hacer una oración. Igual, de perdón de pecados, de suplicarle al Señor que te guíe a ese camino de vida y que te permita buscarlo con un rostro que realmente busque agradarlo a Él y no a los hombres. Repite conmigo. Señor Jehová Dios de los ejércitos, creador de todo lo que existe, visible e invisible, todo lo creado en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos, a ti, Señor. A ti vengo hoy y te digo, perdóname. Por favor, perdóname porque yo andaba errado, yo no sabía, yo no conocía, pero hoy tú has traído luz a mi vida. Y yo quiero también ser esa luz, esa agente de cambio. Yo quiero ser ese agente de cambio que transforma todas las cosas donde llega, porque lleva tu luz, tu verdad, tu conocimiento, esa sal que da sazón, esa sal que evita que todo se siga corrompiendo, esa sal que conserva. Quiero ser lo que tú dices que yo soy. Señor, yo quiero hoy ponerme a cuentas contigo y te suplico en el nombre de Jesús, me perdones y abras mi entendimiento para conocerte como realmente tú dices que eres y que yo ande en integridad como tú mereces que yo ande. Hoy reconozco que te necesito y necesito ser redimido a través de la sangre de Cristo, ser salvo. Yo y mi casa te necesitamos. Hoy quiero caminar contigo como tú dices, no como yo he vivido engañado o confundido, pero quiero saber más de ti. A partir de hoy, yo te voy a buscar todos los días de mi vida, para que tú abras mi entendimiento y me permitas conocerte como realmente tú eres. Te lo suplico, acéptame, como yo hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, porque tú hoy ya vienes a formar parte de esa novia de Cristo, de ese pueblo escogido apartado de Dios, lo que sigue es seguir buscando a Dios en oración, en la lectura de la palabra. Estos estudios se van a seguir llevando a cabo 6 de la mañana, lunes a sábado, porque el Señor quiere que todos nos beneficiemos. Pero también busca una congregación de sana doctrina. Pídele al Señor dirección para que te lleve a un lugar donde se enseñe palabra y que el que esté ahí representándolo te lleve cada día a honrar a Dios como Él dice, no como nosotros creemos. Pídele al Señor sabiduría, entendimiento, discernimiento y dirección para hacerlo, porque también ahí va a seguir el otro paso. Llevarte a las aguas como símbolo de que mueres a tu viejo yo para nacer de nuevo. Pero ya desde hoy el Señor te ha tomado en sus brazos. Y entonces dice, ven,
yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere. Y mientras llega el cumplimiento de la palabra que ya nos dio a nosotros como privilegio, somos bendecidos y le hemos dicho al Señor, sí, claro que sí. Mientras llegue ese tiempo en el que el Señor nos dice dónde, ¿verdad? Vamos a estar ya físicamente, aquí estaremos, de manera virtual. En lo que llegue ese día, donde les digamos a todos, las puertas están abiertas. Venga, pronto, confiemos en el Señor. Su palabra ya fue pronunciada y no retornará a Él vacía, ¿verdad? Muy pronto. Querido grupo de estudio, querida iglesia virtual, si Dios permite nos vemos mañana, ¿verdad? Hay que disponernos desde las 6 de la mañana, prepararnos el tecito, el cafecito, lavarnos la cara, hacer lo que tenemos que hacer y aprender, ¿verdad? 6:10 más o menos estaremos empezando por algunas situaciones que se han venido dando, pero para dar tiempo, ¿verdad? 6 de la mañana nos disponemos y nos conectamos. Si Dios quiere nos vemos mañana, ¿verdad? Y mientras tanto hoy, que Jehová Dios, el creador de todas las cosas, bendiga su entrada y su salida, vuelva su rostro hacia ustedes, les mire con agrado, les muestre misericordia, que les dé paz, sabiduría y entendimiento, y que los libre de todo mal en este día, de cualquier suceso imprevisto, que bendiga su vida, y nos vemos mañana. Bye, bye.